Información en vivo y se retoma la audiencia contra el expresidente de la República, Pedro Castillo. Esta es la audiencia de apelación luego que se cumplieran 7 días de su detención. Hay que recordar que durante la mañana su abogado Ronald Atencio, así como el Ministerio Público y la Procuraduría realizaron sus exposiciones ante el juez César San Martín. Sin embargo, se postergó la audiencia para un receso hasta las 3:30 de la tarde y el magistrado señaló que se iba a terminar los sucesos, se iba a el fallo. En armas, lo punible, lo que constituye rebelión es el alzamiento para. No se requiere que los fines propuestos hayan sido conseguidos. Incluso, como dice Fontán Balestra, el logro de la finalidad perseguida no modifica la adecuación típica. A partir de lo expuesto, el delito de rebelión tiene dogmáticamente las siguientes notas características. 1. Es un delito común y plurisubjetivo de convergencia, desde que no se exige una cualidad especial del sujeto activo y su comisión tiene lugar a partir de la necesaria intervención de varias personas que confluyen en un fin común. 2. Es un delito de simple actividad y de peligro, por cuanto solo basta que se produzca el alzamiento en armas para que se consuma y perfeccione instantáneamente el hecho punible, aunque los rebeldes no hayan conseguido los objetivos o fines pretendidos con el alzamiento, pues si lo consiguen, dice Muñoz Conde, ya no serán rebeldes, sino puro poder fáctico, aunque viciado en su origen. Ello lo define como un delito de consumación anticipada, en cuya virtud se adelanta la barrera protectora que supone la sanción penal concretada en el mero alzamiento en armas, el cual es lo que hace compatible este delito con el principio de ofensividad. 3. Es un delito que subjetivamente exige dolo directo y además contiene un elemento subjetivo adicional. Es un delito de intención, de tendencia interna trascendente, de resultado cortado, visto desde el contenido de injusto, pues el agente delictivo debe conocer que realiza un alzamiento en armas y ha de actuar con una finalidad específica incorporada en el tipo penal, pero tal finalidad, como dice Iván Meine, no es necesaria para consumar el tipo y concretamente busca un resultado independiente de él. La consumación, dice Aboso, acontece con el alzamiento en armas. Cuarto considerando, preliminar. En cuanto a las formas imperfectas de ejecución y formas de participación intentada, se tiene, como ya se anotó, que el delito de rebelión es un delito de consumación anticipada. No hace falta que los sujetos, que los rebeldes consigan sus fines, solo se requiere el mero alzamiento en armas. 1. Si el alzamiento en armas no se llega a producir, pero se inician actos de ejecución del alzamiento, se estará ante una tentativa, ex artículo 16 del Código Penal. Su estructura lógica, enseña Creus, permite la tentativa. Pero además, si el alzamiento en armas no se produce, cabe una de las formas de participación intentada, que es la conspiración, expresamente tipificada por el artículo 349 del Código Penal, como dice Muñoz Conde. 2. La conspiración es una forma de coautoría anticipada, en cuya virtud entre 2 o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. Tiene una naturaleza de acto preparatorio. Hay una puesta en común de la ideación criminal, es una resolución manifestada de voluntad y es de algún modo un tipo de iniciación al delito, en este caso de rebelión. Se ubica
entre la ideación impune y las formas de ejecución imperfecta. Se produce un adelanto de la punibilidad respecto de la tentativa y, por tanto, en relación a un tipo delictivo específico como sería el de rebelión, y en el fondo se trata de una fase inicial del delito que implica la preparación, una participación intentada de una coautoría delictiva, como aclara Bustos Ramírez. En el plano objetivo, la conspiración supone, uno, un concierto de voluntades. No basta con el mero intercambio de pareceres. Y dos, la resolución conjunta de cometer un delito concreto, rebelión en este caso, siendo indispensable que no se llegue a dar comienzo a la ejecución del delito, pues de lo contrario se estaría ya ante una tentativa. En el ámbito subjetivo, el dolo del conspirador es único y se identifica con la realización del delito correspondiente, del delito concreto, rebelión, cuyos elementos han de ser captados por aquel. Quinto, en el subyúdice se tiene que contra el investigado Castillo Terrones, expresidente de la República, alternativamente se le atribuyó el delito de rebelión o el de conspiración para la rebelión, artículos 346 y 349 del Código Penal, cuyos marcos conceptuales ya se han fijado en los fundamentos jurídicos UPSUPRA. La Fiscalía de la Nación destacó al respecto el pronunciamiento público emitido por el investigado en la televisión del Estado, realizado el 7 de diciembre a las 11 horas con 44 minutos. En este pronunciamiento, el investigado comunicó el establecimiento de un gobierno de excepción, la disolución temporal del Congreso de la República y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional, así como la convocatoria de elecciones generales para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para dictar una nueva constitución en un plazo no mayor de 9 meses y la declaración de reorganización del sistema de justicia. De igual manera, decretó el toque de queda a partir de las 22 horas de ese mismo día hasta las 4 horas del día siguiente, y que los ciudadanos que posean armamentos ilegales los entreguen a la Policía Nacional en el plazo de 24 horas, pues de lo contrario incurrirían en el delito que se establecerá en el respectivo decreto ley. El investigado, tras cuestionar la conducta y facultades del Congreso y además del Ministerio Público, Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, sistema de justicia que incluyó a la Junta Nacional de Justicia, al igual que criticar a los medios de comunicación social, a lo que calificó de prensa mercenaria, corrupta y cínica, estableció, como quedó expuesto, un autodenominado gobierno de emergencia excepcional y dictó las medidas antes indicadas, al igual que efectuó un llamamiento a las instituciones de la sociedad civil, ronderos incluidos, a respaldar estas decisiones. Así consta, por lo demás, con el mérito de la denominada acta fiscal de fuente abierta del folio 8 del expediente. Sexto, es verdad que luego de la lectura del pronunciamiento público por el investigado Castillo Terrones, los demás poderes públicos, el Congreso y el Poder Judicial y órganos autónomos constitucionales, Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia y Defensoría del Pueblo, censuraron este comportamiento y las medidas anunciadas, así como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no acataron la instauración del gobierno de emergencia excepcional, ni las medidas anunciadas, emitiendo el comunicado oficial pertinente que corre en el folio 12. Todo ello al amparo del artículo 46 de la Constitución, y finalmente el Congreso vacó al investigado y la Policía Nacional lo detuvo en la vía pública cuando, en un vehículo oficial, se dirigía a la sede de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en nuestro país
para solicitar o concretar un asilo diplomático. Las referencias periodísticas son contundentes al respecto. Véase los folios 14 a 20, así como el acta de intervención policial de los folios 21 y 22. Empero, desde la perspectiva típica del delito de rebelión, lo trascendente es el acto concluyente de la lectura de un pronunciamiento y su propio contenido, las medidas anunciadas, porque en esos momentos ejercía la presidencia de la República y como tal era el jefe del Estado y además jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, artículos 110 y 167 de la Constitución, el cual, por razones obvias, importaba, este aviso, el concurso de varias personas vinculadas al Poder Ejecutivo y de posibles simpatizantes. Es claro que el autogolpe en cuestión importaba, de hecho, la variación de la forma de gobierno, la disolución inconstitucional del Congreso, la deposición de quienes lo integraban, al igual de quienes formaban parte del sistema de justicia, cuya reorganización fuera de los marcos constitucionales se anunció. Anunciar públicamente la instauración de un tal gobierno de emergencia excepcional y especificar las medidas correspondientes a esta finalidad por quien tenía el control del Poder Ejecutivo, por lo menos importaba alterar al ordenamiento constitucional y la consiguiente paz pública, ejercer un acto de violencia psíquica relativa contra la ciudadanía desde que por su posición de poder tenía la facultad de ordenar a las fuerzas del orden utilizar su poder coactivo con el armamento correspondiente. Así no se use para sostener este comportamiento inconstitucional, más allá de que finalmente éstas no lo obedecieron. No es pues un mero acto de habla, sino la expresión concreta de una voluntad de alteración del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos. Séptimo, dado que aún se está en los primeros momentos de la investigación, no es posible realizar mayores precisiones acerca de los hechos realmente perpetrados. Por lo que aun cuando es claro que no se está ante un delito consumado, puede ser posible considerar un tipo de imperfecta ejecución tentativa o un tipo de conspiración. Faltan en todo caso datos más precisos que permitan definir con mayor concreción lo sucedido y la subsunción jurídico-penal. Pero lo planteado por la Fiscalía hasta el momento es suficiente para estimar una de las dos posibilidades, tentativa o conspiración. En todo caso, con las testimoniales ofrecidas por el Ministerio Público, en especial la declaración del comandante general de la Policía Nacional, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, en cuya virtud de la investigación le ordenó cierre el Congreso de la República, saque a las personas que están en su interior y no permite el ingreso de persona alguna en ese recinto, así como intervenga a la señora fiscal de la Nación. Además, cuando se emitió el pronunciamiento televisivo del investigado Castillo Terrones, varias personas se encontraban en el ambiente en que propaló, en especial el doctor Aníbal Torres Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros Betsy Chávez Chino, el ministro del Interior Willy Huertas Olivas, el ministro de Defensa Emilio Bobbio Rosas, así como algún congresista. Por tanto, se presenta prima facie tentativa de rebelión o conspiración para rebelión. Sobre estas premisas es el caso examinar a continuación la medida de detención judicial preliminar planteada por la Fiscalía de la Nación. 3 de la medida de coerción de detención preliminar. El artículo 266 del Código Procesal Penal, según el decreto legislativo 1298
de 30 de diciembre de 2016, dispositivo legal que derogó la ley 23.379, artículo 2, numeral 1 de 21 de diciembre de 2000, y por tanto modificó en lo que respecta a la medida de detención judicial preliminar la ley 27.399 de 13 de enero de 2001, estipula que el fiscal puede requerir al juez de la investigación preparatoria, dentro de las 12 horas de producir la detención efectiva por la Policía Nacional, la emisión de un mandato judicial hasta por un máximo de 7 días. A estos efectos se requiere que, abro comillas, por las circunstancias del caso, se desprenda cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Es de aclarar que la reforma operada por el citado decreto legislativo 1298 armonizó con las pautas normativas del Código Procesal Penal lo relacionado con las denominadas diligencias preliminares, ex artículo 330 del Código, antes con la legislación anterior al Código denominada investigación preliminar. De suerte que en principio y en lo pertinente, los preceptos sobre la detención, título segundo de la sección tercera, son los que rigen en todo ámbito de las mismas, tanto para el proceso común como para el proceso especial por razón de la función pública, específicamente los delitos de función atribuidos a los altos funcionarios, título 1 de la sección 2 del libro quinto del Código. Por tanto, es posible detener en flagrancia a un alto funcionario y luego prolongar la misma hasta por 7 días en los marcos de las diligencias preliminares. Distinto es el caso, lo que merecerá un análisis específico, de la ulterior exigencia de una resolución acusatoria de contenido penal cuando corresponda, artículos 99 y 100 de la Constitución. Exitosa. En primer lugar, se está ante una detención en flagrancia delictiva. El investigado Castillo Terrones, tras el pronunciamiento público, se retiró prestamente del Palacio de Gobierno y se dirigió al local de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en el Perú. Pero se le detuvo inmediatamente en camino a ese local diplomático. Los actos de tentativa de rebelión o alternativa, conspiración para rebelión, como se indicó, tuvieron lugar con toda rotundidad y la lectura del pronunciamiento en cuanto a acto concluyente fue público, de suerte que ante la frustración de la finalidad perseguida con el autogolpe, en ese mismo trance, sin solución de continuidad, se dio a la fuga, lo que incluso fue advertido por las cámaras de televisión, medios audiovisuales, situación que es de calificarse de pública y notoria, lo que conllevó a la Policía Nacional que en el acto de huida e inmediatamente a los pocos minutos lo detuviera. Ello está claramente comprendido en el artículo 259, numeral 3 del Código, que revela un supuesto de cuasiflagrancia. En segundo lugar, la detención prolongada está sujeta tanto a las características y complejidad de los hechos indagados cuanto a la existencia de peligrosismo procesal, peligro de fuga o de obstaculización bajo un estándar mínimo, cierta posibilidad. En cuanto a lo último, cierta posibilidad, es obvio que se está ante un delito conminado con una pena no menor de 10 o alternativamente de 5 años de privación de libertad y perpetrado por la máxima autoridad del Estado, lo que le confiere gravedad a los hechos, que en todos los supuestos supere el máximo de 4 años de privación de libertad. En lo pertinente, artículo 261, apartado 1, literal A del Código, según el decreto legislativo 1298. Además, concurrentemente, se da la posibilidad de peligro de fuga por el hecho
de que el investigado pretendía alejarse de la persecución penal recurriendo a la figura del derecho de asilo diplomático, cuyos primeros pasos ya había adelantado, según reconoció el presidente de México y el embajador de ese país en el Perú. Así consta de las documentales presentadas en el escrito de requerimiento de detención judicial preliminar. El vehículo en el que se encontraba el investigado se dirigía a la Embajada de los Estados Unidos mexicanos en nuestro país, como consta del acta de intervención policial de Fojas 21. Además, según los informes periodísticos, el señor embajador de los Estados Unidos mexicanos señaló que su país está dispuesto a ofrecer asilo al investigado si lo solicita. Dado lo evidente de este peligro, por ahora no es de rigor realizar mayor análisis respecto del peligro de obstaculización, tanto más si el peligro de fuga es de mayor entidad y de posible extensión que el delito de que el peligro de obstaculización. Bien, parte de la audiencia que se viene realizando en estos momentos contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, luego de que apelara a su detención preliminar al cumplirse 7 días de su detención. Como hemos escuchado, el juez César San Martín está señalando que sí existe el peligro de fuga, dado que el día de su captura el ex mandatario intentaba pedir asilo diplomático en la Embajada de México. Con esta información vamos a ampliar más adelante. Exitosa, Perú Lima 95.5.